Yo soy un pesimista militante, es decir, yo creo que soy un pesimista que piensa que todo lo malo ocurrirá si no impedimos que ocurra. Por lo tanto, lo que pasa es que me parece que lo malo no es irremediable. O sea, se puede hacer las cosas mejor. Por ejemplo, la Internet está lleno de posibilidades extraordinarias y también de amenazas, ¿no? Pues evidentemente uno no tiene por qué aceptar las cosas en bloque, absolutamente. Yo soy muy partidario de la electricidad, me parece que la electricidad es fundamental, pero no me gusta la silla eléctrica. Es decir, que entonces no es obligatorio que uno acepte todas las consecuencias de algo. Internet es una posibilidad extraordinaria, hoy ya no renunciaríamos en modo alguno a ella, pero por otra parte, pues para mucha gente es un sustituto de una educación que no han tenido y eso es peligroso porque es un lugar de adoctrinamiento, es un lugar de delitos también, desde robo de trabajo ajeno hasta amenazas y hostigamiento a personas. En fin, tiene cosas muy buenas y muy malas. Digamos, hoy es más necesario que nunca la educación para manejar y para utilizar Internet. Es decir, antes la educación era transmisión de informaciones, en buena parte. Hoy las informaciones nos llegan por otros lados, pero nos llegan de una manera tan abrumadora, tan mezclada, lo necesario y lo inútil, lo verdadero y lo falso, lo atroz y lo santo. Todo nos llega de golpe. Entonces ahí tenemos que aprender a navegar. Casi el 90% de lo que corre por Internet es sencillamente propaganda. Propaganda de objetos que se compran y se venden, propaganda de ideas políticas, propaganda de lo que se quiera. Quien sabe, quien tiene ya una cultura, es estupendo Internet porque tú buscas las cosas que te interesan, te pones en contacto con otras personas interesadas en lo mismo que tú, etc. Pero quien no tiene una cultura simplemente va de un anuncio a otro, de una propaganda a otra, nada más, ¿no? Entonces, la educación hoy es interesante precisamente para poder manejar Internet. Internet no puede sustituir a la educación, pero la educación nos puede ayudar a todas las posibilidades de Internet a sacarlas partido. Yo creo que desde el punto de vista democrático, evidentemente, es importante porque nos puede dispensar de los grandes gastos de las campañas electorales, ¿no? Hoy no tiene mucho sentido el que todas las ciudades se llenen de carteles y papeles cuando cualquiera de nosotros en su casa puede tener la propaganda de los candidatos sin necesidad de tanto gasto. Y por supuesto, pues podemos formular preguntas a los candidatos, podemos mantener una relación con ellos. En fin, yo creo que hay la democracia es coloquio, es parlamento, y por lo tanto todo lo que ayude a comunicarnos con otros pues favorece la democracia, y en ese sentido Internet es un instrumento extraordinario.